Y hablamos ya en esta pauta B de jueves 10 de septiembre junto a Mirna Schindler recibiendo a Gerson del Río aquí en el estudio. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, Me salió con el gallo Claudio. Digo, ¿no? Buen día. Y Claudia Álamo, online. Claudia, que va a ser fiesta, ¿no es cierto, Claudita? Ahora para el 18. Porque vas a pasar una etapa distinta en tu comuna. Sí, exactamente, paso a preparación. Pero ¿sabes qué me costó entender? A ver. ¿Qué significaba eso? Que no, la gran diferencia, no tienes cuarentena el fin de semana. El fin de semana. Bueno, no deja de ser, Exactamente, pues. estoy liberada el fin de semana. No deja de ser, porque los fines de semana a uno le cuesta esto de pasar a cuarentena y tienes que volver a pedir el permiso para ir al supermercado, ¿te fijas? Entonces, no deja de ser. Sí, es verdad. Uno se reprime un poquito Apela. también. Y además, a propósito de diferencias, tampoco hay grandes diferencias con el estado que viene a continuación, que es de apertura inicial, porque la gran diferencia era que en la apertura inicial se pueden abrir los cafés con un aforo, los cafés, los restaurantes, los teatros, en fin, con un aforo de 25%, pero en la anterior, en la que estamos, por ejemplo, acá en Providencia, no existía esto de que podían abrir los cafés, los restaurantes. Y cuando se anunció el paso, se dijo que sí podían abrir, pero en las terrazas y en las calles. Y ustedes ven, si se pasean por las comunas que están en esa condición, que todavía se sigue preparando incluso las plazas para atender gente. Plaza Pedro de Valdivia, por ejemplo, ahí hay un restaurante que está habilitando mesas en la plaza, lisa y llanamente. Pero esto, en Bonito preparación. es igual. En preparación, por eso digo, pero en lo que viene a continuación, la gran diferencia es esa, que pueden abrir los cafés, pero en el interior, con un 25% de aforo. Y ahí está la disyuntiva, por ejemplo, si muchos pequeños locales, sobre todo, ¿qué les conviene más, el delivery o reactivar su negocio propiamente tal? Yo me pregunto porque ellos si lo que dicen, Es costoso. Sí, dale, Claudia. Claro, que ellos lo que dicen en Achiga es que para muchos restaurantes no tiene mucho sentido, porque tú tienes que abrir la cocina, comprar mercadería para cocinar, tener mozos, o sea que toda la puesta en escena, la puesta en marcha más bien de un restaurante no te calza con lo que tú puedes llegar a recibir, digamos, solo con 25% de aforo. Claro, o sea, hacer para funcionar muchos la máquina a un 80% para atender un 25%. Tal cual, exacto. Exacto, esa es una buena proporción. Hay unos gastos fijos ahí que se tienen que enfrentar igual y el ingreso es menor. Hay una cuestión... Dicho más técnicamente eso. Claro. Dicho más Ahora, técnicamente. lo otro que yo lo escuchaba, sobre todo alcaldes de comunas que han estado en largas cuarentenas y son sectores además más pobres y que están súper golpeados por la crisis económica, que aquí se empiezan a generar como ciertas mini tensiones, porque claro, están viendo que hay comunas que no solo están más liberadas, que han podido empezar a hacer una vida medianamente anormal, sino que también empiezan a ver que ellos siguen confinados, sin poder salir a trabajar, súper golpeados por la crisis económica, y están viendo que hay comunas donde sacan las mesitas a las calles, donde ya empieza a hay una desigualdad que empieza a ser un poquitito más notoria. Ojalá que no genere ni alimente rabias, ¿no? Pero hay ahí algo que está haciendo ruido. Bueno, es que tiene que ver directamente con quienes pagan más el pato de las cuarentenas pues, y de la misma expansión de la peste. Si eso se da a las comunas más pobres, más vulnerables, el informe hoy día del Hogar de Cristo que destaca el Mercurio en su portada, cómo la crisis ha provocado un retroceso de 10 años, o podría provocar, así lo plantea, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, es demoledor. Es decir, nos habla de una realidad que aquí se agrava como no hubiéramos temido ni en la peor de las pesadillas en términos de aumento de la pobreza y de cómo aumenta la brecha en esta crisis. Yo iba a comentar simplemente otra cosa a propósito de estas normalidades raras que estamos viendo, paulatinas, de idas y vueltas y con tanta confusión además en los mensajes. Que lo planteo como pregunta. Porque estaba leyendo casualmente ayer prensa peruana que daba cuenta de que podían, a raíz de algunos rebrotes, entiendo, es lo que me quedó, reinstalar cuarentena los domingos, o toque de queda los domingos, pero no el fin de semana. Y me quedó dando vuelta esa idea porque habíamos semanas atrás visto alguna información que decía relación con lo un poquito inconducente que era mantener cuarentenas en la semana y no el fin de... Perdón, la apertura, la posibilidad de circular en la semana y cuarentena el fin de semana, lo que corre, por ejemplo, para las comunas que están en transición. Porque ¿qué sentido tiene cuando el fin de semana se podría producir una dispersión mayor de gente que tiene que concentrarse y correr durante la semana, podría en algunas circunstancias para cierto tipo de actividades hacerlas el fin de semana, con menos concentración,
Pero no, lo obligan a todos a ir en la semana cuando está todo el mundo circulando porque ya no hay cuarentena. Hay una cosa rara ahí en el concepto de cómo se favorece la dispersión de actividades y una movilidad más repartida en los días que concentrando la movilidad en 5 días. Claro, ahora yo En no otros países no se ha aplicado ese criterio. con todo lo enredoso, confuso y equívoco que ha sido la aplicación del paso a paso y sobre todo el plan fondear en tu casa, no agregaría más elementos a la mesa. No, es que al contrario, yo lo planteo como Sí, para no, pero yo entiendo descomplicar, porque justo esta diferencia es más incoherente que si fuera todo parejo. No, yo entiendo el sentido, yo comparto incluso, porque mayor dispersión, mayor separación. Claro. Pero lo digo desde el punto de vista de la administración de las medidas, que pucha, Sí, ha no, sido sí, es bien, terrible. bien trastabillado. Estamos desconfinando y se anuncian cada semana nuevas comunas que entran en transición o incluso en preparación, como el caso de la próxima semana La Reina, y no hay ninguna noticia respecto de horarios diferidos. Esto que se habló como una teoría nunca aplicó. Y estamos desconfinándonos paso a paso. Bueno, otros están retrocediendo, hay que decirlo también, pero horarios diferidos, ¿en qué quedamos? Toda la gente sigue saliendo a la misma hora. Absolutamente, pero para ser un poco compasivos con el ministro Enrique París, de esta semana yo lo he visto que anda un poquito más golpeado. Convengamos que muy pocos países del mundo podrían decir hemos sabido controlar esta pandemia. Probablemente son países más chicos, que cerraron sus fronteras muy tempranamente, que cada vez que han tenido un rebrote vuelven a cerrar sus fronteras, o sea que han tenido medidas radicales. Pero si miramos hoy día Europa, si vemos España, si vemos Francia, nos damos cuenta que el rebrote está siendo súper grande. Y la pregunta que hay hoy día en Europa, y que me parece interesante para tenerla nosotros como instalada, es por qué si los contagios han vuelto a ser muy grandes, masivos, ¿por qué está muriendo menos gente que al comienzo? Es decir, si hoy día España está hablando que está muy cerca de poder llegar a una cifra de contagio muy al inicio, alta, ¿por qué hay menos gente en las UCI? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿El virus ha bajado de intensidad? ¿Se está volviendo bueno, como diría Mañalich? ¿O tiene que ver con que se está aprendiendo mucho? ¿O se ha aprendido mucho para tratamientos? Claro. No lo sé, claro, es una buena pregunta. Lo mismo que nos han dicho siempre las autoridades. Ojo que se sabe siempre de los rebrotes que llevan a adoptar medidas o que son más espectaculares, pero hay muchos países que no han tenido grandes rebotes o rebrotes. Que también son rebotes. Oye, Que también son una forma de rebotes. ¿Rebote o rebrote? Oigan, cortito, este punto es que nosotros en la mañana entrevistábamos al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a propósito de que el tema de la vacuna, ¿verdad?, de donde la Católica está involucrada en la vacuna que se estaría experimentando en Chile, pero antes de eso, por el tema de la vacuna de Oxford, que se tuvo que suspender porque un paciente que no sabemos si era parte o no del grupo al cual se le inoculó efectivamente el virus, fue aquel que desarrolló este problema neurológico que es bastante delicado, tiene un nombre que ya se me olvidó, pero que tiene consecuencias, entonces por lo tanto tienen que parar para poder ver todo el tema. Pero lo que le preguntábamos al rector, y para dejarlo súper claro, y es que en su condición de ser integrante de la mesa social COVID, si a ellos se les había anunciado en el momento que se toma la decisión de fondéate en casa y dejemos que las comunas que están en cuarentena puedan sus habitantes no moverse, ¿no?, para las fiestas patrias. Bueno, él dijo que no, pues. Él dijo que esta es una decisión que se toma el miércoles, que ellos se reúnen el viernes y que cuando ellos se reúnen el viernes preguntan, bueno, pero ¿por qué se tomó esta decisión? O más bien le preguntan a la autoridad a ver qué elementos tuvieron ellos a la vista, porque dice el rector Sánchez que si nos hubiesen preguntado a nosotros, y nosotros ya lo veníamos diciendo, nos parecía que no era conveniente que las comunas que estaban en cuarentena, sus habitantes, ¿no es cierto?, se relajaran los días de las fiestas patrias. Entonces, yo le preguntaba al rector, bueno, rector, pero es raro eso, porque ya venimos con un gobierno que tiene experiencia en el ensayo-error, como para que a estas alturas se cometiera el mismo error que se había cometido antes, es decir, que se toman las decisiones, como de la nueva normalidad, como el retorno seguro, al margen de la decisión consensuada con el comité de COVID. Bueno, pero al final, no sé, Mauricio, si te quedaste con la misma impresión, pero así fue, ¿o no? Sí, así fue. Y, tal cual. Bueno, dice relación con lo que comentábamos ayer, pues estas son instancias que el gobierno usa como de consultoría para que haya un diálogo, unos insumos ahí de vez en cuando y
bueno, de repente no se toman en cuenta. No es la mesa social la que está gobernando ni tomando las decisiones. No, estamos de acuerdo, pero a ver, igual la mesa social se supone que tiene harto que decir para este tipo de decisiones, pues son decisiones súper importantes. Por Pues no supuesto, estamos hablando claro. de que si, no sé, pues si no son decisiones menores cuando tú yo tienes que... no digo que sea ni bueno ni malo, digo que en este caso parece haber sido malo si uno cree que lo que planteaba la mesa social era lo correcto, es decir, no haber avanzado tanto. El mismo gobierno también reconoce que era malo porque retrocedió. Pero por eso pregunto, Claro. nomás, por eso lo digo, como que me parece interesante que se confirme. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente, yo creo que está súper bien que el ministro haga su autocrítica, su mea culpa. Nuevamente ayer viene haciendo su mea culpa todos estos días, ¿ah? Y me parece súper bien si el ministro tiene una conducta ahí que yo siento que es mucho más convocante, mucho más dialogante, no entra en peleas chicas, ni se enreda con cuestiones, digamos, incluso asumiendo que, oye, que nos equivocamos. Hay un meme que no sé si ustedes lo vieron, pero me llegó, lo encontré tan divertido. Se ha usado en otras situaciones. Sale el ministro explicando, bueno, es largo, explicando esto de que si son 5, de que si son 2, de que si son 3. Mira, es largo, es tremendo, pero Pero cuéntalo divertido- entero, Mirna. ¿Lo cuento? No. Pues, ¿cómo se le ocurre? Besadito. Qué pesado mi compañero, me agarra para pero- el tanteo. Oiga, sale el ministro, dice Minsal, está en su podio. Lo va a con contar entero. No, pues, que la foto. Y sale un pizarrón, pero así lleno de fórmulas matemáticas, lo Einstein, pero así Claro. terrible, no entiende nadie. Entonces, solo voy a leer la primera frase. Si en su casa viven 5, deben salir 3 y pueden llegar 2, pero 1 al patio. Si no tiene patio, pueden salir 2 más y llegar 7, pero con la ventana abierta. Es muy divertido. muy gracioso. Ya, pero es gracioso, pero escuchen, Sí, es que lo que diga. pasa es que es interesante, porque el ministro ayer igual decía, oye, si aquí no es que las decisiones las tomen otros, o sea, como diciendo, perdón, aquí el dueño de casa soy yo, Claro. pero es que no Bueno, sabemos pero si están así, pues. bueno, si es él o es la moneda o es el Pero segundo claro, piso, como se ha pues. dicho, en fin. No, yo lo que iba a constatar simplemente que este asunto de que no se escuchó la mesa social o no se escuchó Claro. al comité asesor, esto viene sucediendo desde marzo. Es decir, la primera intervención más beligerante o crítica de Isquia Sicha en su minuto fue porque no se escuchó la mesa social, y eso Sí, fue como en abril. tal cual. Pero bueno. Esta historia, Pero desde por el ahí inicio de la más vieja pandemia... que el hilo negro. pues. Claro, entonces, y más de una vez se ha dicho, y aquí lo hemos comentado también N veces, que el gobierno en su minuto, desde el mismo mes de marzo, el ministro entonces Mañalich dijo que no, que las decisiones se concentraban en una persona y era él, o era él con el presidente, en fin, se concentraban en la cúpula del gobierno. Y el Y él gobierno asumía toda la responsabilidad. asumía la responsabilidad. Y así ha sido todos estos 6 meses, eso no ha cambiado. Otra cosa que siempre quede dando vuelta en el debate, bueno, aquí ¿qué había dicho la mesa social? ¿Qué había dicho el comité asesor? ¿En qué medidas se escucharon? ¿Qué recogieron Claro, de ahora, lo que ellos dijeron? yo ¿Qué creo no se que hay un recogió? gran contraste entre el estilo y pese a que tienen las mismas atribuciones entre el ministro Mañalich y el ministro París. O sea, hay mucho menos arrogancia y harta humildad en reconocer que uno se equivoca y en el Claro. fondo puede retroceder. Y me puede- equivoqué otra vez, dijo Claro, el otro día. Ahora, yo estaba acordándome que el ministro Mañalich, ¿se acuerdan ustedes? Siempre pedía disculpas por anticipado frente a lo que iba a decir. Era parte de su estilo. Siempre, sí, cada conferencia de prensa Mañalich decía, y perdónenme por decirlo de esta manera, y disculpen que lo que voy a decir, y perdonen que Estaba lo muy pongan en estos consciente. términos. Siempre Estaba porque, muy consciente de sí mismo. Claro. y que Ayer podía dejar habló, la o crema sea, con ayer alguna- reaccionó, Mañalich reapareció, pero a través de Twitter. Ah, tiene Que alguien nuevamente le- cuenta Twitter. Pero ¿es su cuenta real o una cuenta fake que circula? Ay, no lo sé. Sí, ¿Sabes porque- qué? Tengamos cuidado, Sí, porque yo sí. misma Sí, tienes la otra vez razón. pensé que Tengo tenía la una duda, cuenta. porque Sí. había una con su nombre y todo que parecía real y no era. Claro, la cerró primero, después se pensó que se había reabierto, pero no era así. No, pero es Así que por que- eso digo que tengamos cuidado con las cuentas esas. Yo no sé, no me atrevería. Oye, a propósito de ministro, está sonando ahí ya en nuestra base para indicarnos que tenemos que ir a la pausa, pero escuchaba aquí a Juan Cristóbal Guarelo a propósito de, Muy claro, enojado. de este llamado inentendible que a lo mejor merece una explicación de la ministra de la Mujer. Ha tenido hartos problemas el gobierno en relación a esa cartera. Que le ha costado, fíjate, Sí, ¿ah? no se da- Con no- este no se llamado da a las con barras esto. bravas a pronunciarse o hacer no sé qué cosa respecto del caso de violencia intrafamiliar que afecta a un jugador de Colo-Colo, una denuncia, bueno, me parece digno de comentar también. Volvemos claro. con eso. Pero antes, saludemos a nuestros auspiciadores. Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos.